buenos días, buenas tardes ya, amigas y amigos de los medios de comunicación. Les agradecemos muchísimo que estén presentes en esta rueda de prensa, como ha sido costumbre y ya tradición en el grupo parlamentario del PRI, tanto en la Cámara de Diputados como el Senado de la República. Daremos un posicionamiento firme, claro, muy puntual de los temas que hoy están en el país y posteriormente pasaremos a preguntas y respuestas con cada uno de ustedes, ya saben, para contestar con toda puntualidad y con toda transparencia. Agradezco a nuestras senadoras y senadores, diputadas y diputados, a nuestros coordinadores parlamentarios, en el Senado de la República, al senador Manuel Añorbe, en la Cámara de Diputados, al diputado Rubén Moreira. Amigas y amigos de los medios de comunicación, queremos comunicar que hoy el PRI lo ha hecho de manera firme y contundente, como lo hemos hecho en los últimos años. Venimos a denunciar de manera clara el mayor de todos los fraudes, de todos los robos, el atraco más grande que le han hecho al pueblo de México estos cínicos y corruptos de Morena en el tema del huachicol fiscal. Porque no estamos ante un simple hecho de funcionarios corruptos, como lo quiere hacer parecer el gobierno de Morena. No, esto es algo sistemático, construido, orquestado. Desde el 2018, cuando López Obrador estaba de presidente, diseñaron este entramado no solo para robarse el dinero del pueblo de México, sino para sellar el pacto con el crimen organizado. Un robo que va más allá de 550,000 millones de pesos de daño al erario público que han hecho estos cínicos y corruptos de Morena. Y lo han hecho para ganar campañas políticas desde el 2018, para financiar a sus candidatas y a sus candidatos. Así lo han hecho para extorsionar, para corromper y para sellar públicamente ya este pacto de impunidad con el crimen organizado que todos los mexicanos conocemos y por eso lo utilizan para ganar las elecciones. Y dado esta gravedad, ustedes saben, estamos hablando de funcionarios que cometieron actos atroces de corrupción, que permitieron crímenes atroces para proteger al crimen organizado, que hoy hay personas y exfuncionarios que están detenidos, que son parte de esa red de corrupción, pero que se tiene que llevar y llegar a verdaderamente a los jefes de este cártel del gobierno de Morena, que ha lastimado y ha destruido a las y los mexicanos en su integridad, pero sobre todo en este robo descomunal del huachicol fiscal. Ustedes vieron también los asesinatos y las 7 muertes de servidores públicos de marinos, ejecutados al puro estilo de la mafia y del crimen organizado y de un cártel organizado como lo es Morena. Todo esto le genera un daño al pueblo de México, no solo en la paz, en la tranquilidad, en la seguridad. Es el mayor robo que se ha dado en todos los tiempos de nuestro país, es el fraude más grande. Y por ello, lo que hay que significar es que desde el gobierno de la República en el 2018, cuando llegaron, porque no son casos aislados, sistemáticamente lo hicieron, desde las más altas esferas del poder, desde la presidencia de la República de López Obrador, se pretendió utilizar a una institución que es orgullo del pueblo de México, que es la Armada de México, que son las Fuerzas Armadas, porque hoy quieren agarrar a 2 o 3 para tratar de evadir la responsabilidad de quienes verdaderamente dieron las órdenes. Porque nosotros en el PRI respetamos a las Fuerzas Armadas. En cada marino, en cada piloto y en cada soldado hay un mexicano dispuesto a dar su vida por nuestro país. Pero esto se hizo desde el entramado del gobierno, de manera institucional y desde la mismísima presidencia de la República de López Obrador. Eso es una traición, no solo a las Fuerzas Armadas, al pueblo de México. Por eso esas supuestas bases y cimientos de la Cuarta Transformación han quedado destruidas y agrietadas y van a caer. Van a caer con el tiempo porque ello representa el mayor riesgo para la crisis que puede enfrentar el pueblo de México, no solo la económica, la crisis de seguridad, porque no se puede transitar en este país, porque asesinan, porque roban, porque cometen actos de corrupción
estos cínicos y corruptos de Morena impunemente, y eso no lo podemos permitir. Es la ofensa más grande que le han hecho al pueblo de México y eso es imperdonable. Este pacto con el crimen organizado pone en riesgo la seguridad regional, la seguridad en el hemisferio norte de nuestro país. Por ello, lo significo, en este caso, terrible para el mundo. Por eso entregaron las aduanas, por eso entregaron los puertos y los aeropuertos. Y vieron ustedes el señalamiento que se dio ahora contra las aerolíneas y contra la aerolínea. ¿Saben por qué? Porque desde el gobierno se extorsionaba a las agencias, a las empresas y a las aerolíneas para que se fueran a ese fracaso y robo rotundo que es el aeropuerto del AIFA. Les quitaban los slots, les quitaban los espacios y los extorsionaban para que se fueran a utilizar ese aeropuerto fallido, que es el fraude y el robo más grande a la nación. Por ello, necesitamos que se sigan fortaleciendo las investigaciones, llegue a donde llegue. Y lo más claro es que todos los caminos llegan a López Obrador. Por eso, para nosotros, lo más importante siempre será la rendición de cuentas y la transparencia. Que el pueblo de México sepa y esté informado, que no se hagan a un lado. Los medios de comunicación han presentado información precisa. Los medios que son valientes y que están echados para adelante. Ahí están los expedientes, los señalamientos, los dichos y los hechos desde que del poder más alto se silenciaron a quienes denunciaron. Y por eso no podemos callarnos. Y por ello, aquí lo más importante es que se investigue a todos los mandos y se llegue a donde se tiene que llevar. Pero tenemos que cuidar la imagen, el honor, el compromiso de una gran institución como es la Marina Armada de México. Eso es lo que tenemos que cuidar y cuidar a nuestras Fuerzas Armadas. Tenemos que cuidar a nuestras instituciones, pero sí investigar y a castigar a todos aquellos que desde las más altas esferas, desde el poder, desde la presidencia de la República con López Obrador, violentaron, cometieron los actos de corrupción y permitieron el desastre en puertos, aduanas, aeropuertos y en todo el territorio nacional. Y más aún, que todos los caminos llegan a López Obrador. Ahí está en los medios públicos ahora que se han amparado este par de cínicos, sinvergüenzas y corruptos que traficaron con influencias en el pasado gobierno y en los gobiernos de Morena para generar jugosos dividendos y actos de corrupción, que es el Andy y el Bobby López Beltrán. Hasta apodos de capos tienen. Se tiene que investigar y se tiene que llegar a las últimas consecuencias. Por ello, el gobierno quiere que nos quedemos callados y no nos vamos a callar. Vamos a estar de frente denunciando de manera clara, de manera precisa y de manera contundente. Es el robo más grande. Y esto pasa también por esta iniciativa que mandaron de noche en lo oscuro, el 15 de septiembre, la iniciativa en los temas de la ley de amparo. ¿Y eso qué hace? Destruir cualquier oportunidad y derecho de las personas, de los colectivos, de poder acceder a la justicia. Y claro, controlan el Poder Judicial, le dan instrucciones al Poder Judicial y ese es el paso para aquí en México querer imponer el modelo venezolano de su gobierno. No lo vamos a permitir, no vamos a permitir que a México lo quieran convertir en Venezuela y quieran instaurar aquí una narcodictadura terrorista y comunista. Eso no lo podemos permitir y todas las investigaciones y la información que está saliendo, toda esa corrupción de los gobiernos de Morena, por cierto, agrego, ya saben que ya también se están denunciando extorsiones a más de 6,000 estaciones de distribución de combustible, a todo el sector gasolinero, que desde el gobierno les extorsionaban y les pedían dinero para no clausurarles. Fíjense ustedes, más de 18,000 millones de litros de combustible. Imagínense ustedes eso, el mayor robo de estos cínicos y corruptos de Morena. Por eso tenemos que levantar la voz y con esta detención de Bermúdez Requena,
que está señalado de ser el líder de un cártel que ahora lo detuvieron en Paraguay y que está pidiendo el gobierno la extradición. Aquí hay un tema importante, como algo que tenemos que mencionar, que es muy importante, porque hay intereses y ha habido comisión de delitos en ambos lados de la frontera y que se está solicitando la extradición porque hay una orden de extradición en nuestro país. ¿Qué es lo que debemos hacer? Cero impunidad, que no lo quieran atraer a México para silenciarlo, para callarlo y para protegerlo. Por eso hay que ver todos los temas que tienen que ver con delitos de orden nacional y de orden internacional, porque yo creo que en ese sentido, si hay afectaciones en ambos países, el gobierno de Estados Unidos también pudiera solicitar la extradición y pudieran extraditarlo de una vez directo a los Estados Unidos para que se deslinden las responsabilidades como hay. Porque aquí en México lo que no queremos es que haya impunidad, que lo vayan a silenciar y que lo vayan a proteger. Y eso no lo podemos permitir porque se tienen que aclarar todos los actos de investigación y hay una relación clara, directa, de este personaje denunciado con el coordinador de los senadores de Morena, que por decencia debería de pedir licencia al Senado de la República. Está señalado de proteger a un cártel, está señalado en las actas, en las imputaciones, señalado directamente. ¿Cómo no lo conocía hace 30 años? Era su notario, lo nombró su subalterno, tenían conocimiento, habían reuniones de seguridad y tiene que llevar, era el número 2 encargado de la seguridad, de la política y de la inteligencia de este país. Denigra al Senado de la República, nos pone en evidencia a nivel mundial y queda claro que son los pactos inconfesables de Morena con el crimen organizado. Esperemos que se puedan tomar esas rutas y verdaderamente se tome cartas en el asunto para que eso quede de la mayor transparencia con el pueblo de México. Y por ello, para pasar a preguntas y respuestas, se los decimos. Este pacto con el crimen organizado a todas luces, dado a conocer por los medios de comunicación valientes, este pacto con el crimen organizado, gobernadores, políticos, alcaldes, señalados abiertamente de proteger al crimen organizado. Esto que ha ocurrido es el paso de querer instaurar en México una narcodictadura terrorista comunista y no lo podemos permitir. Destruyeron el Poder Judicial, quieren cooptar los órganos electorales y quieren destruir la democracia en este país y no nos vamos a quedar callados y lo vamos a seguir denunciando. Los vínculos de este cártel, de este partido, de esta organización de Morena son evidentes con el crimen organizado y por ello han habido pronunciamientos de la propia Fiscalía General de la República, comunicados de la Secretaría de Seguridad y sobre todo comunicados de la Casa Blanca de que tienen nexos con el crimen organizado. Por eso sostenemos que es algo que se construyó, que se diseñó desde el poder para hacer el pacto con el crimen organizado y traer aquí a los narcopolíticos y decidir qué hacer en México rompiendo el sistema democrático. Y algo que quiero denunciar, lo digo abiertamente, ustedes lo saben, que los vamos a enfrentar y que no nos vamos a detener y que no les tenemos miedo. Y esto que les quiero decir no es algo fácil. Así ponga en riesgo mi vida y la vida de mi familia, lo tenemos que denunciar. Asimismo, les quiero anunciar que en este momento hemos presentado un punto de acuerdo, una solicitud para declarar formalmente a los carteles que operan en México, incluyendo al cartel venezolano de los soles, como organizaciones terroristas. Y eso se tiene que hacer y se tiene que denunciar. Esto es en consonancia con declaratorias en otros países. Lo ha hecho el gobierno de Estados Unidos, lo ha hecho Colombia, lo ha hecho Perú, y eso se tiene que trabajar para tener una mayor cooperación regional, una cooperación hemisférica y no tolerar que el gobierno haga pactos con el crimen organizado y se llene de criminales para destruir nuestro país. Aquí está el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que hemos presentado y por ello cerrar diciéndoles, no podemos poner en riesgo aún más
el régimen democrático en México, lo han destruido y por ello tenemos todos los antecedentes para solicitar este punto de acuerdo para que se discuta, aún poniendo en riesgo la vida de todos los que estamos aquí, pero no podemos permitir que rompan el régimen democrático y que quieran instaurar aquí un modelo venezolano como se ha hecho en las dictaduras. No, señores. México tiene que salir adelante, México tiene que defender las instituciones, México tiene que defender la libertad, las libertades, México tiene que defender la Constitución y México tiene que defender a esas miles de mexicanas y mexicanos que asesinan todos los días. Y para muestra clara que ustedes conocen, Sinaloa, más de 2,000 homicidios, cerca de 2,000 desaparecidos, niñas y niños asesinados. ¿Qué van a hacer? Se les está saliendo de las manos el modelo hoy de resolver el tema de seguridad. Por eso para nosotros es muy importante cerrar filas. En el PRI cerramos filas, aquí estamos todos unidos y no nos vamos a cansar de denunciarlos. Aquí estaremos firmes para la defensa de la libertad de las y los mexicanos y de los derechos. Así que por su atención, muchas gracias.